Muy buenos días a todos, bienvenidos. Un honor dar la bienvenida a este desayuno informativo que la Asociación Española de Empresas de Consultoría organiza bajo el título Defensa y Tecnologías Duales, la consultoría ante el reto de la seguridad. Como saben, venimos organizando este tipo de desayunos desde hace ya algún tiempo con el objetivo de dar a conocer mejor a la opinión pública el trabajo que realizan los miembros de la asociación. La Asociación Española de Empresas de Consultoría, habría que añadir tecnológica, reúne a las grandes empresas del sector de la consultoría tecnológica. Es un sector que agrupa 285.000 profesionales en España. La asociación integra aproximadamente el 70-75% de estas empresas. Quiero agradecer especialmente la presencia del Teniente General Raimundo Rodríguez Roca, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, que nos aportará la visión institucional y operativa de las Fuerzas Armadas en este contexto de profunda transformación. También agradezco a los representantes de las empresas consultoras que fueron parte de la AEC su participación y disposición para compartir sus experiencias y conocimiento. Y, por supuesto, la asistencia de los periodistas que hoy nos acompañan y a las personas que nos siguen en directo a través de LinkedIn. Sin duda nos encontramos ante un punto de inflexión histórico en la política de seguridad y defensa, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea. La invasión de Ucrania, las diversas amenazas al orden internacional y el incremento exponencial de los ciberataques configuran un nuevo escenario para la seguridad global que exige respuestas coordinadas, tecnológicamente avanzadas y sólidas estratégicamente. Por primera vez en nuestra historia reciente, España ha alcanzado en 2025 el objetivo del 2% del PIB en gasto militar establecido por la OTAN. Para ello, el Gobierno ha anunciado este año una inversión adicional de más de 10.000 millones de euros destinados, entre otras prioridades, a modernizar sistemas de telecomunicaciones, reforzar la ciberseguridad de infraestructuras críticas e impulsar las tecnologías duales. En el plano europeo, la Comisión ha establecido diferentes mecanismos de financiación comunitaria para el desarrollo de capacidades militares conjuntas, como el instrumento SAFE, del que España recibirá 1.000 millones de euros en préstamos. Este compromiso representa una apuesta por la modernización de nuestras capacidades de defensa y seguridad, un ámbito en el que la tecnología, la innovación y el talento especializado de las empresas consultoras tienen mucho que aportar. Como saben, y acabo de referir, la AEC agrupa a 26 de las principales empresas de consultoría y tecnologías de la información en España, un sector que facturó más de 21.900 millones de euros en 2024 y que emplea directamente a más de 285.000 profesionales. Y hoy damos a conocer, por primera vez, una serie de datos especialmente relevantes en este contexto. Las consultoras asociadas a la AEC prevén un crecimiento cercano al 30% en sus ingresos procedentes del sector de la defensa y la ciberseguridad en 2025. En concreto, se espera un aumento del 28,9%, pasando de 1.125 millones de euros en 2024 a 1.450 millones este año, es decir, 325 millones de euros más y, por supuesto, las previsiones para el 2026 son mucho mayores. Este notable incremento refleja el papel cada vez más estratégico de la consultoría tecnológica en la transformación digital de las capacidades de defensa, en la protección de infraestructuras críticas y en el desarrollo de tecnologías duales con aplicación tanto militar como civil. Todo ello es posible porque la consultoría es un sector líder en innovación que invierte el 5,6% de sus ingresos en I+D+I, más de 3 veces la media nacional, y que destina más de 100 millones de euros anuales a la formación continua de sus profesionales. Las empresas de consultoría se han convertido en aliadas imprescindibles para la modernización de las Fuerzas Armadas. Hablamos de ciberseguridad avanzada, capaz de proteger sistemas frente a amenazas cada vez más sofisticadas. También de inteligencia artificial y cloud computing de alta seguridad, incluida la nube de combate, de computación cuántica, blockchain, IoT, robótica, sistemas autónomos y Big Data, así como del sector aeroespacial y los satélites de baja intensidad. Con estas soluciones no solo se modernizan las Fuerzas Armadas, sino que se contribuye a fortalecer la base industrial y tecnológica en España, generar empleo cualificado, impulsar la colaboración público-privada y posicionar a las empresas españolas en programas europeos de alto valor. Asimismo, las consultoras ofrecen su experiencia y conocimiento para anticipar riesgos, desarrollar estrategias de protección y resiliencia y acompañar a las instituciones en la transformación que exige el nuevo contexto de seguridad europeo.
Son empresas que colaboran estrechamente con centros tecnológicos, universidades y con las propias Fuerzas Armadas para desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a necesidades operativas reales. En resumen, estamos ante una oportunidad histórica para consolidar a España como referente europeo en esta materia. El sector de la consultoría ha demostrado ser fundamental en el ecosistema de innovación y talento que, en colaboración con las instituciones públicas y las Fuerzas Armadas, contribuye a garantizar la seguridad, la competitividad y la soberanía tecnológica de nuestro país. De nuevo, muchas gracias a todos por su presencia. Sin más, me gustaría ceder la palabra al Teniente General Raimundo Rodríguez Roca, jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Quiero presentarle muy brevemente. Cuenta con una impecable trayectoria de 40 años de carrera profesional. Ha sido Teniente Coronel Jefe de Estado Mayor de la Brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión, Coronel Jefe del Regimiento Príncipe número 3 de la Brigada Galicia 7 y Comandante Militar de Asturias. Además, ha trabajado en el Estado Mayor de la Defensa y ha liderado el Centro de Fuerza Futura 2035 de la División de Planes del Ejército de Tierra. En marzo de 2019 fue nombrado jefe del Mando de Operaciones Especiales y, posteriormente, como general de división, fue destinado al Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, en Mons, Bélgica, donde ha servido hasta 2024. Como ven, no podíamos tener una persona más cualificada para dirigirnos hoy la palabra. Y, de nuevo, estas trayectorias tan extraordinarias de nuestros representantes de las Fuerzas Armadas, con esa larguísima profesionalidad y experiencia, y agradecemos de manera muy particular que esté hoy con nosotros el Teniente General Rodríguez Roca. Adelante. Muchas gracias, señor presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, señor director general, señoras y señores expertos de las empresas de la asociación y representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Muchas gracias a todos, en especial a la Asociación Española de Empresas de Consultoría por esta oportunidad para contar la evolución que se está produciendo en el seno del Ejército actualmente hacia un nuevo modelo logístico, hacia una logística inteligente y cómo estamos aprovechando las tecnologías duales. En este sentido, el hacia dónde vamos lo represento yo como responsable actual de la logística en este momento, y la logística inteligente representa más el estado deseado donde deben estar a corto y medio plazo las nuevas generaciones. Estamos cambiando el sistema con muchas medidas. Quizás lo más conocido y que está logrando más difusión es la base logística del Ejército de Tierra, coloquialmente conocida como BLET. No obstante, aunque es un elemento muy importante, es parte de un todo relacionado con un nuevo modelo de anticipación de logística predictiva. Mi propósito en los siguientes minutos es proporcionar una idea de conjunto de las principales iniciativas que se están llevando a cabo. La mayoría de ellas tienen que ver con la incorporación de capacidades duales. Para ello me gustaría destacar el contexto en el que se están produciendo este cambio, cuáles son las principales tecnologías duales que nos afectan y, en tercer lugar, subrayar la importancia del sostenimiento como parte fundamental del funcionamiento del Ejército. En cuanto a contexto, estamos inmersos en un punto de inflexión en la historia, o como algunos analistas prefieren señalar, en un cambio de era en el que la seguridad y defensa se ha convertido y se percibe como un valor esencial, necesario y de utilidad para garantizar la libertad y el estado de bienestar de nuestra sociedad. Muchos académicos coinciden en que la principal causa del actual giro geoestratégico es el desarrollo y las consecuencias de la revolución tecnológica que acabamos de comenzar, con implicaciones directas en cambios de los modelos sociales, económicos y de seguridad, entre otros. Las grandes potencias compiten por ser las ganadoras de la actual revolución, como ya sucedió en el pasado durante las anteriores revoluciones industriales. El ganador impondrá su modelo y sus normas. Por eso asistimos a cambios de calado como el predominio del uso de la fuerza sobre la norma en el ámbito de las relaciones internacionales,
a una distribución del mundo en áreas de influencia o a un proceso de proteccionismo económico, aspectos que condicionan de manera drástica el escenario de seguridad y defensa. La guerra en pleno territorio europeo, de gran magnitud y a gran escala, ha puesto en cuestión muchos aspectos de la seguridad, como la de romper el principio básico de respeto a las fronteras europeas, con preocupantes consecuencias en el ámbito militar. La situación dista mucho de ser transitoria, aun cuando finalice la guerra. Los países europeos se esfuerzan en la actualidad en fortalecer y modernizar sus capacidades de defensa. De hecho, asistimos a una escalada generalizada a nivel mundial en la inversión en defensa, aprovechando la innovación de nuevas tecnologías duales, emergentes y disruptivas, así como la modernización de capacidades y conceptos. Habíamos dejado de hablar de disuasión, de grandes volúmenes de fuerza, de reservas estratégicas, de preposicionamiento, pero sobre todo habíamos dejado de hablar de capacidades industriales y tecnológicas. La logística estratégica, la logística de base industrial, la soberanía tecnológica y la resiliencia son más críticas que nunca y en este contexto las tecnologías duales son clave. No podemos separar la innovación que se está produciendo en el ámbito civil de la que se produce consecuencia de los enfrentamientos en campos de batalla de Ucrania y Medio Oriente. La fusión de tecnologías disruptivas como ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial, drones aéreos y terrestres, tecnología cuántica, biotecnología, están teniendo un gran impacto en la defensa. Asistimos a un ingente esfuerzo logístico que precisa, en muchos casos, de un balance adecuado entre una asociación estratégica con nuestra industria y la capacidad de adquirir rápidamente productos existentes en el mercado. Ahora, la capacidad de proporcionar ese apoyo logístico a grandes organizaciones y adelantarse en la previsión de necesidades es esencial y proporciona credibilidad y fiabilidad en la capacidad operativa global de los ejércitos. Una de las consecuencias inmediatas de aplicación a la logística de las tecnologías duales es la necesidad de integrar todo en un único sistema. Necesitamos hacer previsiones seguras para las cadenas de suministro y capacidades de producción mediante la integración total de los elementos presentes en el campo de batalla con los de las áreas de retaguardia estratégica, favoreciendo una transparencia completa en tiempo real y permitiendo al jefe una visualización de todo lo que necesita desde cualquier localización. Avances sustanciales que se traducen en automatización de procesos y logística predictiva. Iniciativas ya en marcha en el MALE y que durante los siguientes años seguiremos mejorando y consolidando. Las naciones que no sean capaces de implementar esos cambios perderán una ventaja y quedarán retrasados, siendo irrelevantes para la seguridad y protección de sus ciudadanos. La industria de defensa robusta y autónoma precisa aprovechar todas sus capacidades. Acoger la dualidad es una necesidad y una estrategia en sí mismo. Factor crítico hoy en día es el tiempo. La agilidad cuenta. La unidad de tiempo ya no se mide como en el pasado. La velocidad es una capacidad en sí misma. El sentido de urgencia para obtener, reponer y modernizar nuestras capacidades ineludibles para proteger a nuestra población es un criterio que debe estar presente en todo momento en las decisiones de todos los que nos reunimos hoy aquí. Pasando a tecnologías duales, la logística inteligente que pretendemos implica, además de cambios en los procesos y tecnologías, un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Es necesario lograr procesos más funcionales, flexibilizar las jerarquías y, sobre todo, revisar y cambiar la normativa que regula nuestros procesos para que se adopten las soluciones encontradas en el menor tiempo posible. Nuestro jefe de Estado Mayor ha emitido recientemente una normativa
señalando que la transformación se centra en las personas y se sustenta en 3 pilares: procesos de trabajo, operativos y funcionales, datos y productos de información y servicios. La transformación también afectará a la redefinición del talento militar, priorizando actitudes cognitivas digitales, análisis de datos y operadores remotos. Permítanme ahora mencionar las tecnologías duales más relevantes que o bien ya estamos experimentando o nos encontramos en proceso de incorporar. La inteligencia artificial constituye un pilar de los avances militares que ha revolucionado el campo de batalla, tecnología disruptiva que modifica de raíz la orientación de las capacidades de defensa de los países. Aunque todavía de aplicación limitada y muy orientada a procesos específicos, estamos próximos al despliegue de sistemas integrados complejos y de mayor ámbito, en cortos plazos de tiempo. En la guerra de Ucrania ha encontrado numerosas aplicaciones. El mantenimiento predictivo es uno de ellos, anticipando fallos en los equipos, informando a los jefes cuándo rotar vehículos, piezas de artillería, helicópteros, etc. La IA ha dejado de ser una herramienta técnica para convertirse en una herramienta estructural del liderazgo moderno, definiendo un líder potenciado. En definitiva, la IA aplicada a nuestro sistema logístico no solo multiplica la eficacia, sino que redefine las reglas del juego, transforma la manera en que tomamos decisiones, innovamos, realizamos la planificación y seguimiento de las operaciones y cómo lideramos equipos. La robótica es un hecho ya. Está siendo experimentada en una de nuestras brigadas, secciones, compañías, batallones, grupos. Incluyen en su nueva estructura orgánica drones tipos UAS y UGVs. Es una capacidad que la OTAN ha comenzado a requerir. La hiperconectividad, nube táctica o de combate, actualmente con capacidades 5G, pero con diseños abiertos escalables a XG, es un hecho en algunos acuartelamientos. Las tecnologías orientadas al combatiente con finalidad de monitorizar su estado físico y psicológico para determinar su rendimiento abre la puerta a nuevas interfaces hombre-máquina y nuevos textiles inteligentes. La mejora de la protección para combatientes, sistemas de armas e infraestructuras, nodos logísticos, etcétera, como son contra UAS, blindajes más efectivos y más ligeros, tecnologías para la reducción de la firma, incluyendo nuevos patrones miméticos multiespectrales, o armas de energías dirigidas, tanto basadas en láser como en radiofrecuencia. También, y por supuesto, la guerra tecnológica y ciberdefensa, o sistemas alternativos al GPS para posicionamiento, navegación y sincronización. Y terminando, sin citar nada más que las destacadas por las tecnologías cuánticas. Me centro ahora en algo fundamental, el sostenimiento. En los últimos años se viene realizando un significativo esfuerzo de inversión en defensa orientado a la obtención de capacidades operativas del sector terrestre. Un esfuerzo muy valioso para nuestro ejército de tierra que pretende estar preparado lo más rápido posible para proporcionar respuestas creíbles de disuasión. En total, hasta el momento, unos 28 programas especiales de modernización afectan al ejército de tierra. Una inversión en sistemas de armas y materiales para disponer del ejército de tierra que España necesita. Esta inversión impulsará el tejido industrial dedicado a la defensa, abriendo oportunidades a la innovación, modernización de infraestructuras, desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. Momento inmejorable, por tanto, de aprovechar oportunidades de colaboración entre empresas, independientemente del volumen de activos capitalizados. Disponer de autonomía de actuación y toma de decisiones sin depender de otros, autonomía estratégica, así como tener el control soberano de capacidades críticas para poder actuar orientada especialmente a tecnología, industria e inteligencia, son requisitos, sin duda,
necesarios para desarrollar la base industrial y alcanzar la independencia tecnológica que necesitamos y que precisa un esfuerzo integrado. Como parte de esa voluntad de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas y Ejército de Tierra, el esfuerzo de sostenimiento juega un papel esencial. El sostenimiento atiende a la realidad del presente, a mantener con alta capacidad operativa los sistemas de armas, materiales y tecnologías que tenemos hoy y necesitamos en funcionamiento para su empleo. Incluye el esfuerzo de sostenimiento disponer de una logística operativa eficaz durante las operaciones en el exterior, capaz de sostener los nuevos compromisos que nuestro ejército ha asumido con la OTAN, en particular la contribución al nuevo modelo de fuerzas con despliegues, entre otros sitios, en Letonia, Eslovaquia y Turquía. Objetivo prioritario donde la disuasión es empeño preferente y debe ser creíble. El esfuerzo de puesta a punto de todo lo necesario en territorio nacional y en el exterior es parte de la preparación. Esfuerzo crítico para que sistemas de armas, materiales y tecnologías de última generación y gran cantidad resultantes de los procesos de obtención y adquisiciones funcionen en el día a día. De esta forma se envía una señal de disuasión más poderosa, se envía la señal de disuasión más poderosa de unas Fuerzas Armadas. Si lo que tengo funciona al 100%, estoy preparado al 100%. Por ello, el funcionamiento cotidiano de nuestras capacidades operativas representa la mejor acción de credibilidad, que a su vez es la mejor medida para desalentar al adversario y preservar la paz. Es decir, la modernización no consiste solo en desplegar más sistemas, sino en asegurarse de que estén realmente listos cuando sea necesario. En breve, vamos a disponer de una poderosa flota de plataformas de última generación, tripuladas y no tripuladas, que precisan de un esfuerzo acorde para garantizar su sostenimiento en todo momento. Nuestro Ejército de Tierra cuenta actualmente con unas 23.500 plataformas de distinto tipo y podría alcanzar en los próximos años el umbral de las 27.000. La mayor parte de ellas sensorizadas, digitalizadas, capaces, gracias al Internet de las cosas militares y la interconectividad XG, de integrarse en un sistema logístico que cuenta con una estrategia de dato único y propio, denominado SIGLE, con el que ya estamos experimentando en aspectos de logística predictiva en más de 500 plataformas. El sostenimiento de ese volumen de decenas de miles de plataformas ofrece grandes oportunidades a pymes y startups que quieran añadir valor a través de la cadena de suministros e innovación. Dentro de este proceso de transformación y modernización, la BLED constituye la solución logística de anticipación estratégica y de gran utilidad que el Ejército necesita. Las tecnologías a implementar en la BLED pasan por 5G, fabricación tanto aditiva como sustractiva, realidad virtual y aumentada para telemantenimiento, almacenes automáticos, IA, gemelo digital de la BLED y de sus procesos críticos. Tecnologías duales que suponen una oportunidad para un nuevo enfoque de la logística. Ya hemos comenzado a trabajar en algunas de las tecnologías que se implantarán en modo muy avanzado en la futura BLED. Disponemos de un centro de fabricación aditiva 3D ya consolidado en la impresión de polímeros y metal, gracias a convenios firmados por el Ministerio de Defensa, un centro que produce piezas de repuestos y faltantes claves para las unidades, tanto en territorio nacional como para fuerzas desplegadas en operaciones en el exterior, sirviendo de escuela para formación de personal. Igualmente, y a modo de ejemplo, se continúa avanzando con otras tecnologías duales, como son los proyectos de hiperconectividad de nubes 5G, mediante la experimentación en 2 acuartelamientos logísticos en Madrid. Acuartelamientos donde los mecánicos realizan reparaciones con mayor eficacia gracias a experiencias inmersivas en la realidad aumentada, superponiendo información digital sobre piezas de vehículos u otros componentes de plataformas reales. Gafas especiales o tabletas
permiten obtener o proporcionar datos a la base de datos propios SIGLE, pudiendo compartir conocimiento entre diversos talleres en tiempo real. No obstante, la BLED es mucho más que un tradicional hub logístico con nuevas tecnologías y concentradas en una instalación, actividades de mantenimiento de material, reduciendo tiempos de servicio y movimientos. Es en realidad el corazón de un nuevo y completo sistema logístico que se extiende física y virtualmente a lo largo de todo el territorio nacional y zonas de operaciones cuya característica más destacada es la capacidad de integrarlo todo digitalmente. La clave del buen funcionamiento es lograr un sistema único, integrado por más de 1.200 talleres del Ejército de Tierra de diferentes categorías, dispersos a lo largo y ancho de la geografía española, así como en las distintas operaciones en el exterior. Talleres y centros de mantenimiento de segundo, tercero y cuarto escalón que harán posible un trabajo cada vez más eficaz, logrando altas cotas de disponibilidad operativa de las decenas de miles de plataformas y sistemas de armas con las que el Ejército cuenta actualmente y que en los próximos años, gracias a la innovación en nuevos programas especiales de modernización, crecerán significativamente en cantidad y en calidad. El nuevo sistema logístico también se enfrentará al reto de movimiento y distribución de recursos. Por ello, los actuales cientos de almacenes físicos se integrarán en uno solo virtual para permitir una visión única de los recursos, favoreciendo una visibilidad y transparencia nunca antes soñada para una toma de decisiones mucho más rápida y una gestión más eficaz. Disponer de una arquitectura de datos propios nos está sirviendo para llevar a cabo una logística de anticipación, una logística predictiva en la que llevamos años trabajando y aunando esfuerzos con empresas del sector de defensa y con universidades. El reto de enfrentarse a una logística regida por algoritmo es grande. Tenemos por delante un escenario tecnológico de gran impacto. La investigación, la innovación, la aplicación de tecnologías duales, como la inteligencia artificial, nos permitirán llegar en breve a una nueva logística inteligente. Para ello debemos contar forzosamente con los depositarios del conocimiento y procesos de investigación, como son universidades, empresas y startups. Esta colaboración es una de las claves del éxito en este proceso de modernización. Los conflictos de Ucrania y Medio Oriente son testigos de esa tendencia y revelan que se trata de un cambio estructural que ofrece muestras de la democratización de una logística regida por inteligencia artificial que ayuda a reducir tiempos y gestionar la complejidad. Perseguimos mejorar la capacidad de despliegue del Ejército, aumentar la autonomía operativa y optimizar el sostenimiento de nuestros sistemas de armas. Para ellos, requerimos nuevas infraestructuras, nuevas tecnologías duales y personal especializado, pero sobre todo requerimos voluntad. Iniciativas en marcha, como las de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, sirven para jalonar el futuro y son muestras de la misma voluntad que desde el Ejército impulsamos. En este sentido, la voluntad también es dual. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Teniente General, por estas reflexiones tan útiles al inicio de nuestro análisis en este desayuno. Y ese subrayar la voluntad de defensa, ¿verdad? Yo creo que estamos cambiando la cultura, pero sin duda ese es un elemento fundamental. Vamos a seguir con las intervenciones de los representantes de las empresas asociadas y cedo la palabra al director general de la asociación, Jordi Casals. Muchas gracias, José María. Buenos días a todas y a todos, también a quien nos está siguiendo a través de esta sesión por streaming en LinkedIn. Bueno, después de esta primera parte, donde el presidente nos ha dado a conocer una serie de cifras, entre ellas el incremento del 30% de los ingresos previstos por las empresas que integran nuestra asociación en el sector de ciberseguridad y defensa, y tras haber escuchado la intervención del Teniente General Raimundo Rodríguez Roca sobre el modelo de logística predictiva y las tecnologías duales
que se están utilizando, es ahora el momento de dar paso a nuestros expertos, a los expertos de las empresas de la AEC, de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Vamos a tener aquí a 9 de estos representantes quienes van a profundizar en la aportación de la consultoría tecnológica en estas materias que hemos estado hablando. Como en otros desayunos que hemos tenido antes, cada experto va a contar aproximadamente con 5 minutos. Os pediría que por favor os ciñerais al tiempo para dejar luego un poco de espacio a las preguntas de los medios de comunicación que aquí nos acompañan. Empezaremos con un primer bloque que va a poner foco en los retos de defensa y seguridad y en las soluciones que aporta la consultoría y en la necesidad de contar con autonomía estratégica y soberanía tecnológica. Para ello, en primer lugar, tiene la palabra Silvia Olmo, jefa de seguridad del Servicio de Protección de Icertis. Silvia, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que nos hayáis dado la oportunidad de estar en esta mesa y también compartir este espacio con el resto de los representantes. Y bueno, también tomando la palabra de la mesa, al final la idea principal con la que puedo iniciar esta intervención es que nos encontramos en un momento decisivo, ¿no? El plan para la industrialización industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, con esa inversión superior a los 10.000 millones de euros, marca un antes y un después en ese concepto tradicional de entender la defensa y genera ese impulso para la transformación digital. Y en este sentido, la inteligencia y la ciberinteligencia y la ciberseguridad juegan un papel fundamental. Y en este aspecto, el dato lo dice todo, el 31% de esta inversión va a dirigirse a ciberseguridad. Es decir, la seguridad nacional ya no solo depende de esa capacidad armamentística, sino también de nuestra capacidad para proteger la información, proteger el dato, infraestructuras críticas, sistemas de información y comunicación y, en general, todos esos sistemas que dan garantía de esa soberanía tecnológica que hablábamos anteriormente. También en un panorama geopolítico cada vez más complejo, la información y la tecnología ya son instrumentos de poder, son instrumentos disuasorios y, ya no solo basta con prevenir, ya no solo basta con actuar, sino que hay que garantizar la continuidad operativa de los servicios y dar peso a ese concepto de resiliencia que hemos visto tanto en los últimos años. También en esa evolución normativa se ha dado peso a este concepto. Vemos instrumentos como DORA, vemos instrumentos como el Esquema Nacional de Seguridad, y también importante ese instrumento de la NIS2 con ese anteproyecto de transposición nacional y la adaptación también de ese modelo de Zero Trust o desconfianza por defecto que cambian un poco la gobernanza o el modelo de gobernanza sobre la ciberseguridad. En este sentido, Europa también ha despertado y esto es lo que vemos en esta partida de presupuestos, que al final es bastante considerable y dan impulso a ese desarrollo y a esa transformación tecnológica que nos acercan a tecnologías disruptivas como puede ser la inteligencia artificial, la computación cuántica, mejor automatización avanzada, pero que también pone sobre la mesa ese contexto de un posible aumento de superficie de exposición y un posible panorama de nuevos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Y de ahí que ese crecimiento tecnológico tenga que ir acompañado de manera proporcional con un impulso en materia de ciberseguridad. Asimismo, de este desarrollo tecnológico también es importante proteger estos sistemas de información y comunicación que acompañan en el proceso. Y con esto me quiero dirigir principalmente a aquellos sistemas y redes clasificadas que almacenan y que gestionan datos de gran impacto y que, al final son partícipes en este proceso de desarrollo o en cualquier proceso de desarrollo de proyectos dirigidos a defensa. Por eso que la ciberseguridad ahora mismo es un concepto de competencia, es un concepto de poder. Y junto a la ciberseguridad, la ciberinteligencia como ese factor preventivo que nos ayuda a analizar escenarios complejos, que nos ayuda a detectar patrones, comportamientos, entender nuevos riesgos y nuevas amenazas, pero no solo emergentes, sino aquellas que ya conocemos y que, fruto también de esa evolución tecnológica se dinamizan. En definitiva, la ciberseguridad y la ciberinteligencia, y es el concepto que queremos transmitir, son factores o herramientas que nos ayudan a ese impulso tecnológico, pero también son esas herramientas de poder y esa oportunidad colaborativa público-privada para garantizar un nivel de seguridad óptimo en el futuro.
En el caso de Icertis, la ciberseguridad es una de las principales líneas de negocio y al final, como está ocurriendo en otras compañías, se está trasladando cada vez más a esta parte de seguridad y defensa. En nuestro Business Plan 2030 ya nos posicionamos o se reafirma la figura de la compañía como un aliado estratégico en materia de seguridad y defensa. Y en este sentido, pues seguimos creciendo en el perfeccionamiento, en la especialización de esos sistemas o la implementación de esos sistemas de carácter clasificado, sobre todo aquellos que tratan en alta clasificación, pero también nos dirigimos al desarrollo de nuevas herramientas de ciberseguridad, como es el ejemplo de OCIRE, que permite la gestión integral de ciberseguridad unificando conceptos que he mencionado anteriormente, como es la inteligencia artificial, el cumplimiento normativo y también esa parte de análisis de exposición. También en esta trayectoria nos hemos encontrado nuevos retos, sobre todo en lo que significa esta implementación de sistemas de carácter clasificado, porque se empiezan a demandar nuevas necesidades, como pueden ser interconexiones cada vez más complejas, esos servicios en la nube o interdependencias entre operadores críticos que al final un poco implican esta necesidad por parte del sector privado de garantizar infraestructuras seguras, infraestructuras operativas, pero que también respondan a esas necesidades emergentes. Y bueno, ya para concluir y no quitar más tiempo al resto de representantes, la idea principal que queríamos transmitir en este sentido es, en primer lugar, que la transformación digital no se realiza de manera unitaria, es decir, no es individualista y que requiere de esa cooperación y compromiso público-privado para obtener los resultados esperados en este aspecto. Y en segundo lugar, y con ello ya termino, que la inversión en ciberseguridad y en ciberinteligencia en el presente es una inversión en la defensa del futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cintia, por este recorrido, por las prioridades de ciberseguridad y de ciberinteligencia que nos has trasladado. A continuación va a abordar la integración y la adopción de tecnologías duales Pablo Pérez, director de Defensa y Seguridad para el sector público en Accenture España. Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la asociación por la posibilidad de participar en este evento tan interesante. Desde Accenture pensamos que las tecnologías duales ahora mismo, en este momento, son el principal motor de innovación, el principal motor de transformación y de creación de capacidades militares para nuestros clientes, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Y en este sentido, las consultoras tecnológicas o las empresas integradoras de sistemas, los que estamos aquí, contribuimos, en primer lugar, con conocimiento experto, con experiencia, que es precisamente lo que ayuda a esa agilidad y ese poner en práctica, ese despliegue ágil de estas nuevas capacidades, y acompañando al cliente, acompañando a las Fuerzas Armadas precisamente a satisfacer estos requisitos o estas necesidades de soberanía tecnológica y de autonomía estratégica. Con esta idea, a mí me gustaría resaltar 3 puntos. En primer lugar, recalcar la importancia del conocimiento experto, de la experiencia previa. Como hemos visto, como ha descrito el general, vivimos en un cambio de paradigma donde la innovación no es como hace 20, 30 años que pasaba del mundo militar al mundo civil. Hay numerosos ejemplos que conocemos todos. Esto se ha invertido y ahora mismo ocurre exactamente al revés. Entonces, aquí jugamos las empresas para estas tecnologías ya mencionadas como la inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tenga que ver con el gobierno del dato, todo lo que tenga que ver con la automatización de procesos o la nube o los drones, las nuevas aplicaciones de drones, la ciberseguridad, lo cuántico en general. Todas estas nuevas tecnologías que se ha visto una aplicación directa y con muchos beneficios en este escenario que vivimos hoy, donde predomina el conflicto híbrido, donde hay cada vez más información y es necesario procesarla cada vez más rápidamente, con cada vez más fiabilidad para agilizar el proceso de decisión, ¿no? El proceso de mando y control, y en el que a su vez es necesario conservar el control de estas herramientas.
Precisamente son las consultoras tecnológicas donde han estado implantando estos, en el caso de Accenture, por ejemplo, en más de 40 sectores distintos han implantado estas tecnologías. Mencionar, por ejemplo, los almacenes automatizados, que es algo de directa aplicación, por ejemplo, al apoyo logístico, al sostenimiento, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Es esta experiencia una de las mayores contribuciones que podemos poner para nuestro cliente. El segundo punto que a mí me gustaría comentar, fundamental para tener estas capacidades, para crear estas capacidades nacionales, es el talento de nuestros profesionales y específicamente el talento español. En nuestro caso, y bueno, aquí estamos muchas empresas que contribuimos, más de 18.000 personas en España, y creemos que esto, al servicio, digamos, de nuestros clientes, del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, puede ayudar precisamente a conseguir estos objetivos. Y en tercer lugar, un punto que ya se ha comentado también previamente, que es la importancia de cubrir el ciclo de vida completo, que es algo que también hacemos de manera natural, el acompañar en este proceso de transformación, el cubrir desde el diseño inicial, desde la primera identificación de necesidades de los clientes, pasando por si fuera necesario un pilotaje, un prototipado, el desarrollo, la validación, la verificación, etcétera, hasta finalmente la implantación. Este acompañamiento al cliente, que creo que es fundamental a la hora de crear nuevas capacidades nacionales, prácticas, ágilmente y además sobre la que tengamos control, es otro de las, yo creo, para mí el tercer pilar de las contribuciones que podemos tener las empresas consultoras tecnológicas al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. En definitiva, como hemos visto, las tecnologías duales ahora mismo son la principal herramienta que pueden tener nuestras Fuerzas Armadas para modernizarse, y aquí estamos para apoyarles en todo lo que sea necesario. Pues muchas gracias, Pablo, por tus aportaciones, y vamos a continuar ahora analizando el desarrollo de capacidades, talento y conocimiento con una intervención de Salvador Magán, responsable del sector aeroespacial y defensa en Capgemini España. Salvador. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con vosotros hoy. Mi discurso, como bien has dicho, va en línea a ese talento, ¿no? Y con lo mencionado anteriormente por el general y mis compañeros, es esencial. Es esencial porque en la defensa la tecnología está evolucionando a gran velocidad, lo que requiere no solo de sistemas avanzados, sino de personal cualificado, de ecosistemas innovadores y colaborativos, y de una visión que impulse esa innovación. Es precisamente en Capgemini donde creemos que ese desarrollo, que lo comentabas ahora mismo, de capacidades, talento y conocimiento, es la base que nos va a garantizar esa soberanía tecnológica y la competitividad de España. A continuación, hablando de talento, nosotros sabemos que nuestro país tiene un sistema educativo que genera y crea grandes profesionales de altísima cualificación, matemáticos, ingenieros, expertos en tecnología, que son perfiles muy demandados en Europa. Ese es precisamente el reto que tenemos, el reto de poder retener al talento aquí en España, ofrecer esas oportunidades y ofrecer esa carrera profesional que les habilite a desarrollar su talento local. Comentábamos que la defensa es un sector estratégico y básicamente pensamos que es el motor que va a dar lugar a esa generación de talento y que va a poder retener ese talento de forma local. Estamos en ese momento de transformación de la defensa en el que indicamos que debido a la innovación, a las distintas tensiones de seguridad que están habiendo a nivel global, está transformando la industria, y eso abre la oportunidad de atraer talento muy diverso. Desde nuestra compañía estamos convencidos de que el futuro del sector pasa por la inclusión, esa inclusión de traer perspectivas, nuevas formas de visión y particularmente dar mayor valor y visibilidad al trabajo que la mujer viene ejerciendo durante los últimos años en temas de ingeniería, innovación, liderazgo y ciberseguridad. Y no solo es un tema de igualdad, es un tema de competitividad, de generar una defensa y una tecnología que sea más honesta, más transparente, más humana y más sostenible. A continuación me gustaría hablar de los nuevos planes de estudio. Esos planes de estudio que hemos mencionado, que se generan a raíz de esas corrientes tecnológicas que comentaba anteriormente el general. Por una parte tenemos la inteligencia artificial y la ciberseguridad para anticipar amenazas, la analítica de datos aplicada a esa interconexión de sensores y sistemas logísticos, como veníamos hablando en la BLED particularmente,
control de sistemas autónomos, radares, inteligencia operativa y, en cuarto y último lugar, robótica para labores de vigilancia y gemelos digitales para esa simulación de escenarios y mejora de la operatividad, de la operatividad en terreno. Estas disciplinas solo darán lugar con esa colaboración público-privada que comentábamos anteriormente, entre la empresa y la universidad. Pero particularmente, y para la creación de ese empleo de calidad y de larga duración, es muy relevante que seamos capaces de establecer esos vínculos, esa relación entre la industria, la empresa y las administraciones. En particular, para la parte de consultoría tecnológica, actuaremos como catalizador, como formación de talento, transferencia de conocimiento y, en todo momento, liderando proyectos que impulsen e integren esa innovación y esa seguridad. Por último, y en línea con la estrategia de descentralización, ¿verdad?, de la industria de defensa por parte del Gobierno, lo que se genere, lo que se quiere crear son esos polos tecnológicos fuera de las grandes ciudades, de manera que seamos capaces de no solo revitalizar e incentivar la economía local, sino que seamos capaces de retener ese talento que veníamos comentando a nivel nacional. Además de intentar mitigar esa fuga, digamos, esa fuga de talento, esa fuga de cerebros a Europa. Y por último, y en definitiva, volviendo al punto inicial, ese desarrollo de capacidades, talento y conocimiento no solo es una apuesta tecnológica. Estamos hablando de que es una apuesta por las personas, por el futuro de España, por el futuro de este país. Y desde Capgemini estamos trabajando para que precisamente ese sea nuestro país, el que lidere la innovación en defensa, retenga el talento y, ante todo, genere oportunidades que transformen nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Y de esta forma vamos a entrar ahora en el segundo bloque, que va a estar enfocado a las tecnologías de doble uso y a casos prácticos. Para tratar el caso de la inteligencia artificial y el machine learning como motor dual, vamos a dar paso a Pablo Carrera, asesor de defensa y aeroespacial en Sopra Steria Next. Pablo. Buenos días. Lo primero, gracias a la asociación, al excelentísimo Teniente General por su presencia hoy aquí. Y, bueno, ponentes y periodistas. Inteligencia artificial está de moda, todo el mundo habla de ella, aunque llevamos trabajando con esta tecnología desde hace 50 años prácticamente. Creo que lo importante de las consultoras hoy en día con inteligencia artificial lo que deberíamos es de identificar sobre todo los casos de uso y ver de verdad si hay que implementar o no esta tecnología, porque a veces con un simple código es suficiente. Importante la legislación. Las consultoras deben de ser un gran impulsor junto con el usuario final de que haya una buena base legislativa, no aplicar inteligencia artificial a mansalva por todos los ámbitos. Es una herramienta, una tecnología bastante seria, la cual debe de estar legislada. Comentaba el teniente general que era un factor crítico el tiempo. La inteligencia artificial está ayudándonos bastante en reducir las tareas repetitivas y las cargas de trabajo que suelen tener en muchos departamentos de las Fuerzas Armadas. La fase documental de un proceso de mantenimiento es elevada. Se está adquiriendo muchos sistemas de armas, se están adquiriendo muchas plataformas, pero no se está invirtiendo en la fase de personal. La carga administrativa de esa documentación es muy elevada. Desde Sopra Steria nos estamos especializando en inteligencia artificial aplicada a la gestión documental, tanto para licitaciones como para el proceso del día a día. Ese suboficial que tiene una carga de trabajo de partes de mantenimiento que tiene que generar, que luego tiene que hacer cálculos de presupuesto para el año siguiente, todo eso con inteligencia artificial, que al final es una tecnología dual, que la hemos extrapolado de la parte civil, partiendo de las necesidades del usuario, es una herramienta que nos puede ayudar a reducir entre un 60 y un 70% la carga de trabajo. Creo que ahí la inteligencia artificial es donde va a tener un gran éxito en las Fuerzas Armadas. Además de mando y control, reconocimiento de imagen, todos esos ámbitos sí, se están, digamos,
potenciando mucho desde las empresas. Pero creo que debemos de empezar por las partes más operativas para poder ayudar a las Fuerzas Armadas. Hablábamos de la gestión del dato. La gestión del dato, muy importante. La inteligencia artificial al final va a decir o va a argumentar en base a la información que está cargada. Es fundamental desde las consultorías que ayudemos a esa depuración de datos. Es importante de cara a la inteligencia artificial. Y, bueno, por último, las personas. En Soprasteria hemos observado que hay mucha rotación en las Fuerzas Armadas y la gestión del conocimiento es un problema, que una persona pase a la edad de retiro y no pueda transmitir todo su conocimiento. Nosotros hemos generado ya distintos chatbots que se desarrollaron en la parte civil, en banca o en seguros. Los hemos adaptado a los perfiles técnicos de las Fuerzas Armadas para transmitir ese conocimiento y que no se pierda. Que al final yo creo que el valor humano no se debe de perder por mucha inteligencia artificial que haya. Y bueno, poco más. Yo creo que es un campo muy amplio, pero sobre todo debemos de ser sensatos con el tema legislación y desde las consultoras ayudar a identificar con el usuario final dónde podemos aplicar la inteligencia artificial y cómo. No siempre es hasta en un aire acondicionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Desde luego el uso de la inteligencia artificial es fundamental, no solo en esta materia, sino ya en todas. Vamos a continuar ahora hablando de analítica avanzada y de gemelos digitales con Daniel Gallardo, director de operaciones de defensa en Inetum. Daniel, tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias a la asociación por esta invitación a este desayuno. Con su permiso, mi general. En Inetum somos líderes europeos en sistemas digitales, con una clara apuesta por la innovación y las tecnologías duales. Aquí traigo varios ejemplos de aplicación de estas tecnologías duales, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. El primero de ellos es el gemelo digital. El gemelo digital, al final, es una representación virtual de un objeto, un proceso o un sistema del mundo real que se alimentan con datos reales y en tiempo real. Aplicaciones en el mundo civil, pues estamos trabajando en monitorizaciones del estado y rendimiento de activos, por ejemplo, en validadoras, mantenimientos predictivos, por ejemplo, en sanidad, optimización de procesos, por ejemplo, en transporte para la optimización de rutas, toma de decisiones, por ejemplo, en aplicaciones de seguridad, donde dan un gran valor añadido para la mejora de esta toma de decisiones, y en diseño y prototipado, para validar los diseños antes de llevarlos a la etapa de fabricación. Un componente fundamental de este gemelo digital, y que viene también intrínseco, es la simulación. En esta parte de simulación que estamos aplicando al mundo militar, estamos trabajando, por ejemplo, en monitorización del rendimiento y el estado de los sistemas de mando y control que llevamos, optimización de procesos aplicados a sistemas logísticos, por ejemplo, la ubicación de los repuestos en los distintos almacenes que gestionamos, y toma de decisiones en los que estamos colaborando con el Ejército de Tierra, por ejemplo, en entornos de guerra electrónica, en banda de comunicaciones, para tomar decisiones de en qué banda operar o en qué banda tenemos que evitar. Otra tecnología dual en la que estamos trabajando es ciberseguridad o ciberdefensa. En este caso estamos llevando soluciones que maduramos en el mundo civil, las estamos llevando al mundo militar. Un claro ejemplo de esto es la gestión de identidades. Actualmente en el Ministerio de Defensa estamos llevando la gestión de la identidad, la famosa PKI. Esto lo hemos traído del mundo civil y aquí nos gustaría dar un salto más. Estamos proponiendo al Ministerio de Defensa soluciones que estamos aplicando en el mundo civil, como son la gestión de identidades no humanas, los famosos NIS, que al final son esos sensores, esos dispositivos IoT, esas aplicaciones, también las inteligencias artificiales. Las cuales ya están superando en número a las identidades humanas, ahora mismo en los sistemas. Una gestión adecuada de estos NIS es esencial para reducir los riesgos en estos sistemas. O dicho de otro modo, no asegurar estas identidades
supondrá vulnerabilidades y riesgos de seguridad en sistemas, redes o aplicaciones. Por último, me gustaría hablar de la aplicación de tecnologías desarrolladas en el mundo militar, pero que también hemos aplicado al mundo civil, como es la analítica avanzada. Un ejemplo claro es la analítica avanzada que desarrollamos para proyectos como el Sistema de Información de Superficie, del SIS, del Ejército de Tierra, que conocerá mi general, o el SICONDEF. Estas aplicaciones las llevamos luego al ámbito civil, como pueden ser al Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tráfico. La analítica avanzada, al final, es un término que engloba distintas técnicas, herramientas sofisticadas, inteligencia artificial, machine learning, pero también técnicas de correlación tradicional o big data, entre otras. Algunos ejemplos de aplicaciones en el ámbito militar que estamos trabajando ahora mismo son principalmente en el mando y control y guerra electrónica, aunque también en logística. Por ejemplo, estamos aplicando la toma de decisiones para una colaboración con el operador, donde ante una situación le estamos proponiendo distintas alternativas y también previendo cuál será el resultado. De esta forma, lo que hacemos es reducir la parálisis por análisis. Se está trabajando también en aplicaciones multidominio, donde se reciben datos de varios entornos. Un caso concreto es donde estamos recibiendo datos de entornos navales, terrestres y ciber, y lo utilizamos para dar mayor velocidad y procesamiento de datos que permiten gestionar mayores flujos de datos. Por supuesto, en la automatización de tareas repetitivas o que consumen mucho tiempo, como el seguimiento de objetivos, la evaluación de daños, y de esta forma lo que hacemos es liberar recursos que pueden hacer otras tareas de mayor nivel. Tenemos un ejemplo de logística predictiva con un contrato importante con Rolls-Royce, donde estamos aplicando analítica avanzada al mantenimiento predictivo de sus motores y que está ahorrando millones, no solo a Rolls-Royce, sino a todos sus clientes. Y por último, un ejemplo un poquito particular aplicado a la conciencia situacional en guerra electrónica, donde llevamos años trabajando en el levantamiento de la niebla de guerra, mediante una detección temprana de las actividades sospechosas. Al final lo que hacemos es detectar comunicaciones que tratan de estar escondidas entre otras transmisiones. De esta forma estamos permitiendo al Ejército de Tierra una respuesta rápida y coordinada. En definitiva, desde la visión de Inetum, la clave reside, como ha dicho también mi general, en la integración de una variedad de tecnologías duales dentro de ecosistemas interoperables y que respondan en tiempo real y aporten ventaja operativa sostenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y para finalizar este bloque va a hablar Óscar Fraguas, responsable de operaciones de defensa y seguridad en Atos, que nos va a hablar de telecomunicaciones 5G, IoT y conectividad multidisciplinar. Óscar, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer a la asociación la invitación a participar en este desayuno y agradecer al Teniente General sus palabras de inicio de este desayuno. Por lo que estamos mencionando, lo que se comenta durante todo este desayuno, yo creo que me atrevo a ser a lo mejor un poco pretencioso, pero desde Atos consideramos que las telecomunicaciones son fundamentales. Es decir, la ciberseguridad nos protege, el análisis de los datos nos permite la toma de decisiones, pero si no tenemos unas comunicaciones que nos enlacen toda la información y nos lleguen, como decía el Teniente General, a cualquier parte en la que nosotros estamos desplegados, pues la verdad es que se nos complica todo. Por la parte de Atos, nosotros tenemos capacidades y equipamiento para establecer burbujas tácticas en zona de operaciones o en zonas en las que no tenemos cobertura, a lo mejor 5G, 4G, y que necesitamos dotar a nuestros operativos, ya bien sean civiles, ya bien sean militares, de esa capacidad de estar todos entrelazados y poder compartir la información que tienen que trasladar hacia las unidades superiores, hacia los mandos que tienen que tomar esas tomas de decisión, ¿no? Desde Atos actualmente estamos participando en la burbuja táctica 5G que está desarrollando o implementando la UME
para, bueno, claramente para poder estar desplegados y dar cobertura a todos sus operativos cuando nos encontramos en unas zonas de emergencias donde normalmente todas las comunicaciones se han caído o están saturadas porque la gente, digamos, los civiles están intentando localizar o llamar a sus seres queridos, y entonces pues necesitas disponer de una nube privada que generas tú con tus propias capacidades para poder tener posicionados en la zona a todos tus operativos. Esto es muy fácil trasladable a zona de operaciones, es decir, yo al final necesito disponer de dónde tengo mis unidades ubicadas, tenerlas todas enlazadas y a la vez poder también obtener toda la sensórica y toda la información de mis diferentes equipos o de mis diferentes sensores de toma o de captación de información. En Atos estamos acostumbrados y hemos trabajado y seguimos trabajando tanto con Guardia Civil como con Ministerio de Defensa en la elaboración de sistemas de mando y control que al final se dotan de todas esas informaciones que te proporciona tanto el operativo a pie de campo como los sensores que tienes desplegados, como pueden ser radares, cámaras de largo alcance, sensores volumétricos, de vallados, de cualquier tipo de sensor que se nos pueda ocurrir, para al final configurar un conjunto de datos que le proporcionas normalmente, perdonadme por la terminología que siempre vengo del tema militar, pues al mando para, digamos, dirigir, tomar la decisión y enfocar hacia dónde se tienen que dirigir las acciones para la resolución del evento que esté ocurriendo. Y bueno, no que me quiero alargar mucho más, pero bueno, solo focalizar que consideramos una pieza fundamental la capacidad de comunicarnos, o sea, básicamente, para poder de alguna forma obtener toda la información, tanto en zona de operaciones como incluso dentro de un buque, de todos los sensores que tenemos y de todos nuestros operativos en la zona en el teatro de operaciones. Pues muchas gracias, Óscar, y es el momento de abrir el tercer y último bloque, dedicado al impacto en el sector y en el conjunto de la economía de este nuevo escenario que se ha abierto estos últimos años. En primer lugar, tiene la palabra Juan Gómez Gallego, socio responsable de Seguridad y Defensa en NTT Data. Okay. Muchas gracias a la asociación por invitarnos a esta súper interesante sesión. Muchas gracias, mi general, por participar y darnos la visión de la parte más logística, ¿no?, del futuro logístico del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que todos mis compañeros han puesto un montón de términos y de aspectos interesantes encima de la mesa. La geopolítica actual creo que nos ha hecho despertar, ¿no?, en los últimos meses, los últimos años, donde tenemos una guerra pues, en las puertas de la Comunidad Europea, en Europa, y que este contexto geopolítico ha hecho que todas las compañías de la industria de la defensa, de la consultoría tecnológica, veamos una oportunidad y seamos conscientes de la responsabilidad que debemos de tomar, ¿no? Como mis compañeros han dicho, la tecnología es una de las principales herramientas que debemos de dotar a las Fuerzas Armadas para la defensa del futuro. Creo que necesitamos evolucionar, necesitamos automatizar, necesitamos innovar, necesitamos crecer en nuevos perfiles, hacer un reskilling del talento, como comentábamos en la mesa. O sea, creo que hay una gran oportunidad para pensar en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué debemos tener y qué debemos desarrollar? Desde NTT Data, como una compañía de consultoría tecnológica que ha venido acompañando a muchos sectores de actividad durante muchísimos años en su expansión geográfica, en su modernización, en su digitalización, creemos que es el momento de identificar todas aquellas capacidades que a día de hoy compañías como la nuestra, mis compañeros de la mesa, tenemos y hemos puesto a disposición del mercado, del resto de industrias, a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de inteligencia artificial. Yo soy pro inteligencia artificial sí o sí o sí, en todo lo que podamos. Creo que es una tecnología que es verdad que lleva muchos años entre nosotros, ¿vale?, en sus distintas versiones, pero que a día de hoy, con la capacidad de cómputo
que creo que es la diferencia, y la capacidad de conectividad, como decía mi compañero, creo que es fundamental que identifiquemos esos casos de uso para impulsarla en todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque creo que es una ventaja competitiva. La defensa no es solo el rearme. La defensa, bajo nuestro punto de vista, tiene un componente de incorporación tecnológica brutal, ¿no? Tiene un componente de incorporación, que lo han dicho también, de inteligencia espectacular. Es decir, necesito tener la información para tomar la mejor decisión y si puede ser un poquito antes que el otro, ¿no? Que mi adversario, ¿vale? Para poder tomar las buenas decisiones. Desde un punto de vista de incorporación de tecnología, yo digo, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de revisar nuestra organización para decir, oye, todo aquello que somos capaces de hacer, que hemos podido hacer en pilares claves de distinto ámbito y valor, ¿no? o impacto en cada uno de los negocios, que venimos haciendo en otros sectores. Transformación digital, por supuesto que sí, ¿no? Hay que agilizar la administración, y la administración también es el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Hay que facilitarles el trabajar de manera muchísimo más ágil, ¿no? Que les permita poner el foco en su nicho de negocio, ¿no? En cuál es su objetivo principal, que es la defensa del país, la defensa de todos los españoles. Creo que la transformación digital hay que darle un impulso fuerte en los procesos operativos. Tenemos que incorporar nueva tecnología. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de gemelo digital, hemos hablado de nuevas tácticas de combate, redes clasificadas, satelitales, etc. Hay tantas cosas, tanta tecnología que, por supuesto, es dual y a la inversa, ¿eh? No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas también han dotado de muchísima innovación y tecnología al sector privado a lo largo de la historia, ¿no? Y un aspecto importante y relevante que también estamos haciendo en el teatro, un esfuerzo importante, es casi todos los que estamos aquí sentados llevamos años trabajando en ciberseguridad, ¿no? El ámbito de la ciberseguridad y las Fuerzas Armadas no en vano han creado el Mando Conjunto de Ciberespacio, donde hay grandes profesionales y necesitamos crecer una capacidad importante, porque es un dominio complejo, es un dominio muy abstracto, es un dominio donde venimos trabajando con las empresas en evitar ciberataques, ¿vale? Pues ¿qué no podemos decir, ¿no? De la geopolítica y los ciberataques que está habiendo a nivel mundial contra infraestructuras públicas, contra medios de comunicación, sesgos en medios de educación, en elecciones en distintos países, etcétera, etcétera. Entonces creo que dotarnos, ¿no? como ecosistema de consultoría tecnológica de esas capacidades que tenemos a día de hoy en ciberseguridad, irlas dotando, irlas virando y creciendo hacia el mundo militar, creo que es fundamental. Nosotros, por supuesto, como todos los que están en esta mesa, seguimos invirtiendo en I+D, así lo ha dicho el presidente. Creo que es una parte de nuestro ADN. Nosotros, como consultoras tecnológicas, y lo uno con el componente del talento, nos basamos en el talento español en gran parte, ¿no? En el Data, 20.000 personas trabajando en España, pues contratadas una a una de las grandes universidades que tenemos en este país, que además en los últimos 30 años pues creo que han ido creciendo en el mundo STEM de manera muy fuerte, y tenemos grandes capacidades y grandes profesionales. ¿Qué estamos teniendo? Un problema de retención, ¿vale? De talento, y es un hecho. En las Fuerzas Armadas y en las grandes compañías tenemos un problema de retención. Creo que tenemos una oportunidad brutal a través de este impulso en el ámbito de las Fuerzas Armadas de proponerles proyectos innovadores. Por suerte o por desgracia, hay muchos de los proyectos que los ejércitos necesitan, no son proyectos de 3 días, son programas de mucho tiempo, pero son programas muy innovadores. El talento español demanda, por su capacidad, por su nivel, retos importantes, programas y proyectos que realmente sean atractivos y que les permitan desarrollar su carrera profesional. Creo que es fundamental que nos esforcemos todos en cuidar ese talento y desarrollar ese talento. Desde NTT, desde luego, lo tenemos claro. Como digo, venimos muchos años trabajando
con la Administración General del Estado en sus distintos ministerios, muchos años trabajando con grandes compañías que sin duda todos los españoles creo que estamos muy orgullosos, que las hemos visto crecer y destacar en el ámbito de la banca, las telecomunicaciones y el retail a nivel mundial. Creo que tenemos que conseguir eso igualmente en las Fuerzas Armadas y en toda la tecnología que le podamos proveer. Y repitiéndome en concepto que yo quiero trasladar es que la defensa no es solo el rearme, la defensa pasa por una incorporación de nueva tecnología, una incorporación de inteligencia para poder tomar las mejores decisiones y, sin duda, una capacidad de adaptación y de gestión del cambio que el Teniente General también ha comentado. Creo que tenemos que, con nuestro ecosistema de personas, saber afrontar esos cambios, saber afrontar esos reskilling de responsabilidades y de perfiles que nos permitan ponernos a la altura de lo que España y Europa necesita en los próximos 10-15 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y es ahora el turno de Alfredo Sanz, director de Riesgos y Seguridad Global en Grupo ESIA, quien nos va a plantear su visión de cómo debe evolucionar la industria de defensa y su ecosistema. Alfredo. Muchas gracias. Creo que mi intervención posiblemente se aparte un poco de la tónica general, porque no voy a entrar tanto en el detalle de exactamente qué es lo que hacemos o no, sino probablemente en algo que creo que es en este caso muy relevante, ¿no? Y es que desde el principio se ha hablado de que estamos en un nuevo escenario, un nuevo paradigma. El presidente mencionaba la necesidad de contar con nuevas estrategias, nuestro general hablaba de la importancia que tiene la agilidad en el mundo que nos toca vivir, que necesitamos procesos más funcionales y que todo esto, al final, supone una gran oportunidad para las pequeñas y las medianas empresas y las startups. Creo que es el momento, dentro de todo este enfoque del nuevo paradigma, en que deberíamos pensar en que también necesitamos un nuevo paradigma de relaciones entre empresa, universidad y administración. No podemos sobrevivir al entorno actual sin entender que la velocidad a la que se mueve la tecnología es una velocidad que va mucho más rápida que la capacidad de absorción que tiene ahora mismo la Administración para las tecnologías que se están generando. Por tanto, necesitamos repensar, y yo creo que esta es una labor importante para las empresas de consultoría, no tecnológicas, pero sí de consultoría en general, hay que repensar el modelo. Necesitamos un modelo que sea mucho más ágil, de manera que las tecnologías que están disponibles puedan llegar a las Fuerzas Armadas en el tiempo que ellas necesitan. Estamos viendo en Ucrania, por ejemplo, que se están desplegando nuevos sistemas a razón de prácticamente uno cada 6 semanas. Esa es la realidad. Cualquiera de las empresas tecnológicas grandes, Google, las que sean, están produciendo actualizaciones una vez prácticamente cada mes. Y ahora la cuestión es, ¿nosotros podemos seguir pensando en ese modelo que tenemos hasta ahora de grandes plataformas que vamos a desplegar dentro de 15 años, cuando en realidad para entonces seguramente el campo de batalla habrá mutado? ¿Será otra cosa diferente? O por el contrario, debemos pensar en que necesitamos un nuevo modelo de relación entre todas las partes. Aquí nos enfrentamos con diferentes problemas que hay que entender. El primero de ellos es que tenemos una ley de contratos del sector público que de alguna manera impide que este modelo pueda prosperar de una manera razonable. Luego, el primer tema es que deberíamos ponernos de acuerdo entre todos a ver cómo hay que reformar la ley de contratos del sector público. Es verdad que siempre existe esa excusa de no, es que Europa nos lo impone, pero lo cierto es que la ley de contratos del sector público en España es una ley infinitamente más restrictiva que lo que Europa exige. En segundo lugar, la propia Comisión Europea hoy está pensando a ver cómo tiene que modificar la normativa de contratación para hacer mucho más ágil todo este tipo de cosas. Luego, creo que es importante que haya un esfuerzo común de las empresas de consultoría junto con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Hacienda, con las altas instituciones del Estado para entender cómo tenemos que modificar la ley de contratos para permitirnos ser mucho más ágiles en este aspecto. El segundo tema es un tema conceptual. Este tema conceptual es que en España no existen muchos contratos de algo que podríamos llamar mantenimiento evolutivo. El mantenimiento evolutivo creo que es la clave de lo futuro. Es decir, tenemos que ir de la mano las empresas tecnológicas y las Fuerzas Armadas de manera que podamos hacer lo que acabo de decir, es decir, implementar mejoras en procesos, en procedimientos, en software, en lo que sea, de manera prácticamente continua de la mano entre los operadores, entre quien finalmente va a tener que utilizar algo, y aquellos que son los dueños de la innovación. Pero si no existe esa conversación, si no existe una manera en la cual
estas organizaciones, las que generamos conocimiento y las que lo tienen que emplear, vayamos de la mano, obviamente no vamos a progresar a la velocidad que la tecnología en estos momentos exige. El tercer elemento, que también es estructural y es muy importante, es que, como se ha comentado, España genera una gran cantidad de conocimiento en las universidades. Fantástico. Las cosas que hacemos en las universidades en España es algo de verdad increíble cuando uno lo ve con la perspectiva adecuada. Tenemos una industria que es razonablemente buena y potente, pero tenemos un gap. Entre lo que hace la universidad y lo que hace la industria, para cualquiera que sepa de desarrollo de tecnología sabe que normalmente se habla de TRLs. Los TRLs 1, 2, 3 son los que normalmente hace la universidad, los 7, 8, 9 son los que hace la industria, y ¿quién hace los TRLs 4, 5, 6? Faltan centros especializados en la transformación del conocimiento que tienen las universidades a conocimiento práctico que pueden utilizar las industrias. No hay muchas industrias en España que se dediquen a hacer esto. Y sobre esto, además, hay que hacer una reflexión importante, porque muchas de estas cosas, al final, bueno, por supuesto hace falta un ecosistema en el cual tienen que existir estos centros tecnológicos, de los cuales no hay tantos, pero también hace falta que haya startups y hace falta que haya pequeñas empresas, porque la innovación, fundamentalmente la innovación, no se produce normalmente en las grandes empresas. Son estas pequeñas empresas las que son ágiles, las que son rápidas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se genera este ecosistema? Entonces, hay temas estratégicos que creo que son fundamentales de abordar de una manera holística y sin los cuales nunca jamás seremos capaces de salvar el gap que ahora tenemos. Al final, el tema de la defensa es muy importante entender que depende fundamentalmente de la capacidad de innovación y de la tecnología para poder alcanzar esa innovación. Actualmente el gap que tenemos con Estados Unidos es de aproximadamente 10 años, el gap que tenemos con China es de aproximadamente 5, y la cuestión es, ¿Europa qué puede hacer para cerrar este gap? ¿Este gap se está abriendo, se cierra o se mantiene? En estos momentos, como consecuencia de los problemas que tenemos estructurales, este gap se está abriendo. Si no hacemos algo para revertir esta situación, vamos a tener un problema en el futuro cercano. Y creo que es una labor de todas las empresas de consultoría el trabajar de manera coordinada para, de alguna manera, ayudar a nuestra administración a trabajar en este sentido. Una última nota. Tenemos un problema, además, muy importante, originado precisamente por el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Mientras no tengamos un mercado único europeo de defensa y sigamos apostando por campeones nacionales, no vamos a tener el volumen necesario, el volumen suficiente para poder abordar los desafíos que supone el futuro cercano. Porque seguirá existiendo competencia entre los campeones nacionales, que estarán fundamentalmente apoyados por las políticas propias de cada país. Necesitamos un mercado único europeo de defensa para abordar los desafíos del futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfredo. Muy interesante la intervención. Y para concluir ya el turno de intervenciones de los expertos, damos la palabra a Natalia García, directora del sector público en Altia. Natalia. Bueno, pues buenos días a todos. Ya que soy la última, voy a intentar concluir con el punto con el que arrancamos el debate, y nuestro presidente José María Benehito decía que teníamos la previsión de crecer un 30% entre todas las consultoras, ¿no? Este crecimiento en nuestro sector se ve impulsado por los presupuestos, unos presupuestos que el Parlamento Europeo ha pactado con los Estados miembros y donde quiere destinar partidas tradicionalmente dirigidas a sectores como el transporte, la digitalización y la ciencia, al sector de la defensa. Unos presupuestos que nosotros creemos que son razonables. Creemos que esta inversión en defensa y superar de una vez esa disyuntiva entre la inversión en defensa y la inversión social por fin va a quedar un poco olvidada, ¿no? Creemos que si inviertes en defensa, obviamente vamos a ser más productivos, vamos a generar usos duales de los que hemos hablado, vamos a fomentar la creación de startups, de la que también habéis comentado, compañeros.
comercialización en el ámbito civil, por lo cual tu economía puede crecer más, generar mejoras sociales de seguridad y de bienestar para todos tus ciudadanos, ¿no? Según un estudio del American Economic Review que analiza datos de los últimos 125 años de Estados Unidos, el gasto militar tiene efectos significativos y persistentes en la producción porque reorienta el gasto público hacia el I+D, lo que impulsa la innovación y la inversión privada a medio plazo e incrementa la productividad y el Producto Interior Bruto a largo plazo. Y ese sobre el I+D+I, el otro punto sobre el que quería también hablar. La inversión en I+D es un buen indicador de la fortaleza de un país, del poder de un Estado. Una mayor inversión en I+D suele ser un indicativo de que la economía es avanzada, que hay progreso científico, que su sociedad progresa y que el conocimiento se adopta. Podemos también medir el poder de un Estado como su poder militar, poder de acceso a la tecnología y acceso al conocimiento. Todo ello son factores claves en el ámbito de la consultoría en los que trabajamos, ¿no? Las guerras y la inestabilidad siempre han hecho avanzar la ciencia y la ingeniería, porque se intenta reducir dependencias, crear seguridad. No tendríamos hoy en día el microondas si no hubiera sido por el desarrollo de tecnologías radares. No tendríamos muchos medicamentos que se desarrollaron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de fallecimientos que había. Por otra parte, la innovación civil llevada al mundo militar pues ha hecho que inventos absolutamente inofensivos, como era un pesticida, pues acabara siendo un abominable protagonista de la solución final de los nazis, ¿no? La ciencia pura y la ciencia aplicada no son dos ámbitos separados, es lo que deberían entender los gobiernos. Es imprescindible meter la innovación y el conocimiento científico en la cadena de producción industrial. Y para ello, ¿quién mejor que las consultoras tecnológicas? Somos quienes estamos cada día en el terreno, conocemos de primera mano las problemáticas reales de nuestros clientes, las soluciones que aporta el mercado, las integraciones que funcionan y las que no funcionan, los retos de la puesta en marcha de la operación. Por eso, si queremos que esta inversión histórica que se va a hacer en I+D enfocado a la defensa realmente sea productiva, rentable y transformadora para la Unión Europea, pues creemos que los consultores tenemos que estar un poco en el centro, ¿vale? Si el incremento de gasto público en defensa se destina a personal y equipamientos únicamente o principalmente, no impulsa el crecimiento a largo plazo, especialmente si son importados. Para ello hace falta que se destine una buena proporción de gasto a I+D a proyectos realmente transformadores, de consultoría, de innovación, trabajando mano a mano con la industria nacional y la europea. Tenemos que huir del gasto en consumo e invertir en productos que usen tecnologías que habéis mencionado todos vosotros en general, como la IA, como la robótica, como la realidad inmersiva, como el cloud computing. Este gasto debe ser grande y continuado para poder generar externalidades positivas. Y bueno, un mayor gasto en defensa no solo protegerá al continente de nuevas amenazas, sino que también generará el tan necesario crecimiento económico y la reconversión de nuestra industria, que es ahora mismo una cuestión de supervivencia. Desde Altia pues, creemos mucho en el proyecto europeo. Más de la mitad de nuestra facturación es internacional y, en concreto, en el ámbito europeo, gran parte de ella. Trabajamos en el ámbito defensa con agencias como la Agencia Europea de Defensa, la Agencia Espacial Europea, la EASA, Frontex, ACEN, además de, obviamente, con todos los ejércitos, Ministerio de Defensa, Interior, cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, pues pensamos que la consultoría tiene mucho que aportar en este nuevo escenario y sin más. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Natalia, y bueno, muchas gracias a los nuevos expertos por todas vuestras exposiciones y al teniente general por su intervención, donde entre todos sin duda habéis reflejado la realidad de un sector que está experimentando una profunda y acelerada transformación y que puede colaborar y aportar mucho a la defensa de nuestro país.
Concluimos aquí esta parte retransmitida en directo por streaming, por internet. Agradecemos el interés de todos los que nos habéis estado siguiendo por las redes y os invitamos en los próximos desayunos a conectaros también, que serán ya el año que viene. Muchas gracias.